Muy buen día, estimado licenciado, compañeros y al que esté reproduciendo este video. Mi nombre es Silvia Andrea Velázquez Alcántara y el día de hoy voy a estar exponiendo el tema indicado, el cual es de la Organización de Entidades Bancarias en Guatemala. Estaré hablando de 4 aspectos en cuanto a este tema, lo que es la autorización como número 1, la constitución número 2, número 3 el registro y como número 4 la administración. También se tocará un poco lo que es los bancos extranjeros. Vamos a dar inicio entonces con la autorización. La autorización de una organización de entidad bancaria en Guatemala se encuentra regulado en el artículo 12 del Código de Comercio de Guatemala. Este establece que los bancos se regirán en cuanto a su forma, organización y funcionamiento, por lo que dispone dicho código. Para tratar lo referente a la autorización de los bancos, acudimos a la Ley de Bancos y Grupos Financieros. En su artículo 7, el cual dice tácitamente, corresponde a la Junta Monetaria otorgar o denegar la autorización para la constitución de bancos. No podrá autorizarse la constitución de un banco sin dictamen previo de la Superintendencia de Bancos. El testimonio de la escritura constitutiva junto a la certificación de la resolución siempre de la Junta Monetaria, esta Junta Monetaria la presenta al registro mercantil y con los documentos ya incorporados se le procede a dar trámite realizando una inscripción de manera definitiva. El artículo 8 de la misma ley indica que la solicitud para constituir un banco deberá presentarse a la Superintendencia de Bancos, indicando siempre la entidad que conforme a esta ley debe establecer o registrar, acompañando la información y documentación. El artículo 7 citado también indica que la Superintendencia de Bancos debe asegurarse mediante las investigaciones que estime convenientes sobre ciertos requisitos, los cuales voy a mencionar algunos de ellos, ¿verdad? Porque está en el artículo 7 de la ley. Que el estudio de factibilidad presentado sea amplio y suficiente para fundamentar el establecimiento, operaciones y negocios. Que el origen, monto de capital, bases de financiación, organización y administración aseguren razonablemente el ahorro y la inversión. En cuanto a la solvencia fiscal, los socios fundadores deben asegurar un adecuado respaldo financiero por el prestigio de dicha entidad y entre otros, ¿verdad? Los requisitos son de diversa índole, incluyendo entre otros aspectos jurídicos, administrativos, económicos, financieros, técnicos, logísticos, profesionales, corporativos y éticos morales. La ley de bancos y grupos financieros establece que los requisitos, trámites y procedimientos para la constitución y autorización de bancos serán reglamentados por la Junta Monetaria. Esto le corresponde a la Junta Monetaria. Cualquier caso deberá, sin responsabilidad alguna, siempre con el previo informe de la Superintendencia de Bancos, revocar la autorización otorgada cuando se compruebe que la documentación que los bancos están presentando es falsa. El artículo 9 de la dicha ley indica que los bancos y las sucursales de bancos extranjeros, previa autorización de la Superintendencia de Bancos, deberán iniciar operaciones dentro del plazo de 6 meses. Este plazo inicia desde la notificación de la autorización para la constitución o para el establecimiento. La Junta Monetaria no puede solicitar, sino que puede otorgar un plazo siempre y cuando sea prorrogado por la Superintendencia de Bancos por una sola vez. Esta puede ser prorrogada hasta por un igual plazo del que se le da. Esto es en cuanto a la autorización. Ahora bien, nos vamos a lo que es la Constitución. El artículo 6 de la Ley de Bancos y Grupos Financieros establece que los bancos nacionales deberán constituirse en forma de sociedades anónimas, SA,
El artículo 16 de esta ley establece que el monto mínimo de capital pagado inicial de los bancos y sucursales de bancos extranjeros será fijado por la Superintendencia de Bancos con base en el mecanismo aprobado por la Junta Monetaria. El monto mínimo del que se estará hablando aquí será revisado por la Superintendencia de Bancos, mínimo cada año, quien publicará en el Diario Oficial el monto del capital pagado inicial determinado. El artículo 10 nos da un poquito más de información en cuanto a la modificación de la escritura constitutiva de los bancos nacionales o del acuerdo de la casa matriz. Indica que se requerirá autorización de la Junta Monetaria siempre con el previo dictamen de la Superintendencia de Bancos. Esta modificación, que se derive exclusivamente de los aumentos de la capital autorizados, no requerirá la autorización de la Junta Monetaria como en muchos casos. El aumento de capital autorizado de un banco implica la intención de inyectarle más recursos económicos que mejoren su situación financiera. Ahora bien, en cuanto a la fusión y la adquisición de acciones de los bancos, el artículo 9 de la Ley de Bancos y Grupos Financieros nos apoya en eso y nos indica que la fusión de entidades bancarias y la adquisición de acciones de una entidad bancaria por otras de similar naturaleza serán autorizadas o denegadas por la Junta Monetaria. No podrá otorgarse dicha autorización sin dictamen previo de la Superintendencia de Bancos. Lo establecido en este artículo será reglamentado por la Junta Monetaria. Eso es en cuanto a la Constitución. Ahora vamos a ver el registro. El registro lo podemos encontrar en el artículo 7 de la Ley de Bancos y Grupos Financieros, que establece que el testimonio de la escritura constituida junto a la certificación de la resolución de la Junta Monetaria se presentará al registro mercantil, quien con base a tales documentos procederá sin más trámite a efectuar su inscripción definitiva. Ellos tienen un plazo para poder iniciar y a la falta del inicio de las operaciones dentro del plazo que se les establece, se les hará caducar automáticamente la autorización otorgada, debiendo al registro mercantil cancelar la inscripción correspondiente. La Superintendencia de Bancos deberá oficiar lo pertinente de dicho registro, es decir, primero tiene que avisar la Superintendencia de Bancos al registro para que el registro haga la cancelación que corresponde. Si el banco de que se trate fuera inscrito definitivamente en el registro mercantil y se comprobare que los documentos que los solicitantes presentaron es falsa, la Junta Monetaria deberá, siempre con el informe previo de la Superintendencia de Bancos, podrá revocar la autorización otorgada y solicitar a dicho registro que proceda sin responsabilidad de parte del registro cancelar la inscripción que corresponde, debido a que la información que los solicitantes presentaron se comprobó que es falsa. Ahora entramos a la administración. En cuanto a la administración, el artículo 20 de la Ley de Bancos y Grupos Financieros establece que los bancos deberán tener un consejo de administración integrado por 3 o más administradores, quienes serán los responsables de la dirección general de los negocios de los mismos. Los miembros del consejo a que se refiere el artículo 20 de la Ley de Bancos y Grupos Financieros deberán acreditar ser personas solventes, honorables, con conocimientos y experiencias en el negocio bancario y financiero, es decir, deben de cumplir ciertos estándares, ciertos requisitos para poder llegar a ser parte de este consejo. El cambio de miembros en el Consejo de Administración y gerentes generales deberá ser comunicado a la Superintendencia de Bancos dentro del plazo de 15 días después de dicho nombramiento, para ver las verificaciones del cumplimiento. Es decir, que la Superintendencia de Bancos debe aprobar al nuevo Consejo de Administración. Y si estas personas no reúnen los requisitos establecidos, deberá ordenar al banco que proceda a realizar
nuevos nombramientos, es decir, otro nombramiento que a juicio de la Superintendencia de Bancos sea conforme a los requisitos. Esto debe presentarlo a más tardar dentro de los 90 días de calendario siguientes en que la Superintendencia de Bancos le haya notificado al banco. En caso contrario, los nombramientos objetados quedarán sin efecto. Algunos bancos de nuestro sistema, en lugar de contar con un consejo de administración, cuentan con una junta directiva. Por ejemplo, el Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala y el Banco de los Trabajadores, entre otros. Lo importante del caso es que la Ley de Bancos y Grupos Financieros prevé que la administración esté a cargo de un órgano colegiado y no unipersonal, como puede suceder en las sociedades anónimas. Ahora, la disposición que se refiere a dejar sin efecto a los nombramientos de administradores y gerentes cuando el juicio de la Superintendencia de Bancos de las personas nombradas no reúnen los requisitos establecidos. Seguimos entonces con el artículo 21 de la misma ley, que establece algunos deberes y atribuciones del Consejo de Administración, y estos son los de conocer los estados financieros mensuales y anuales de la entidad bancaria, los cuales deben estar respaldados por un informe de audiencia interna. Este informe se hará de manera anual. También la responsabilidad de los miembros del Consejo de Administración la encontramos en el artículo 22 de la Ley de Bancos y Grupos Financieros. Estos no solo tienen responsabilidad civil, sino también tienen responsabilidad penal por sus acciones u omisiones en el cumplimiento de sus deberes y atribuciones. Todo acto, resolución u omisión de los miembros del Consejo de Administración que contravenga disposiciones legales o reglamentarias que cause daño a perjuicio no solo de él, sino del banco, los hará incurrir en responsabilidad para con él mismo y para con terceros. Es entonces un rol importante el que hace el Consejo de Administración, no solo importante, pero también tiene varias obligaciones civiles y penales, el cual es un puesto que se debe tomar con la seriedad del caso. Ahora nos vamos a pasar a los bancos extranjeros. Vamos a hablar un poquito de los bancos extranjeros. Y en cuanto a estos bancos, la Junta Monetaria, previo dictamen de la Superintendencia de Bancos, puede otorgar autorización para que estos puedan establecer sucursales dentro de la República de Guatemala. Este trámite es un poco diferente, porque el banco extranjero interesado deberá nombrar a un representante legal. El representante legal operará decisiones en la oficina y deberá inscribir en el registro que establezca la Superintendencia de Bancos. La Junta Monetaria reglamentará los requisitos, trámites y procedimientos para el registro de oficinas de representación de bancos extranjeros. Ahora le corresponde a la Superintendencia de Bancos asegurarse mediante las investigaciones que estime convenientes el cumplimiento de los requisitos de la propia ley del banco y las afiliaciones, asociaciones y estructuras corporativas a su juicio. Y también que ellos consideran que no expongan a la futura entidad a riesgos significativos. Le corresponde también a la Superintendencia de Bancos, en el caso de bancos y sucursales de bancos extranjeros, ordenará a costa de los interesados la publicación en el diario oficial y en otro de amplia circulación en el país, a fin de quien se encuentre afectado para que este banco pueda trabajar aquí dentro de la República, puede hacer valer sus derechos ante la autoridad competente, es decir, a quien se encuentre afectado, considere algún agravio para su persona, puede acudir a la Superintendencia de Bancos o a donde indique el edicto, ¿verdad? La modificación del acuerdo de la casa matriz
para el establecimiento de sucursales de bancos extranjeros que operen en el país requerirá autorización de la Junta Monetaria, como ya lo indicamos previamente, y con el previo dictamen de la Superintendencia de Bancos. El capital pagado de la sucursal de bancos extranjeros deberá ingresar, radicar y mantenerse efectivamente en el país. Los bancos extranjeros responderán ilimitadamente con todos sus bienes por las operaciones que efectúen en el mismo. La Junta Monetaria reglamentará lo concerniente en este artículo y al retiro del país de las sucursales de los bancos extranjeros. También es importante este rol de los administradores de las sucursales de bancos extranjeros que operen en el país, quienes estarán sujetos a los mismos impedimentos y en lo que fuera aplicable tendrán iguales deberes y atribuciones que los administradores de bancos nacionales. Y así concluimos con el tema de exposición de la Organización de Entidades Bancarias en Guatemala. Muchas gracias por su atención.